Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos de nuevo con ustedes en Café Ciudadano. Yo soy Rebeca Arenas y este es un programa que piensen ustedes. La invitada esta noche es una gente que conoce muchísimo en todo Veracruz y fuera de Veracruz. Es una artista, es una creadora, una gente muy querida, una mujer de ojos grandes. Leticia Tarragó, ¿cómo estás? Gracias por aceptar venir. Buenas noches, muy gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto pues el reencuentro contigo, que hacía buen rato que no nos veíamos. Ajá. Y entonces pues me da mucho gusto que hayas pensado en mí. Caramba. Y estoy muy contenta de estar aquí. Y pues aquí estoy para... Jalapeño, para que, fíjate, mucha gente conoce tu obra, pero no te conoce a ti. Como que en el pasado reciente, cuando tu marido, Fernando Vilchis, que se nos adelantó, hacían una vida muy activa, pública en la parte cultural con la Universidad Veracruzana, era como más conocidos, físicamente. Sí, claro. De pronto empieza a quedar la fama, empieza a quedar la obra, empiezan a salir los libros, las críticas, las referencias, pero a lo mejor de pronto te pasa que te dicen, ay, tú eres la famosa Leticia Tarragó, no te conocía, ¿te ha pasado? Sí, de gente que pues que no te conocía físicamente. No me conocía físicamente y ya de pronto me conocen, pero sí conocían mi obra, entonces claro. Eso, bueno, para uno es muy satisfactorio, es bonito esa clase de encuentros, ¿no? Sí. Porque pues quiere decir que lo que está uno haciendo de alguna manera tiene algún cierto impacto en las otras personas, ¿no? Y pues es nuestra tirada de los artistas. ¿Verdad? Claro. Además, bueno, tú como ya una artista consolidada, que te das a conocer aquí en el mundo de la Universidad Veracruzana, me refiero a la capital del estado, aunque tenga todos sus actuales campus. Pues es que en los 60, 70, ¿no? Sí. La época más activa cuando... Sí, fue cuando estuvo... Bueno, Roberto Bravo Garzón entró hasta los 70s, pero Fernando y yo cuando nos casamos, que vivíamos los dos en la Ciudad de México y decidimos casarnos, yo ya había tenido la oportunidad de conocer Jalapa. Yo soy orizabeña, pero nunca en mi vida había venido a la ciudad de Jalapa, hasta que ya cuando empecé a dedicarme a lo mío, al grabado en aquella época, junto con Fernando y con otros amigos pintores, Vicente Gandía, Omar Rayo, otros pintores, nos invitaron a exhibir aquí en la entonces galería de la Universidad Veracruzana, que estaba en el Pasaje Thanos, era librería y galería. La universidad siempre tuvo este elemento de la cultura muy presente desde el principio, de sus principios. Y entonces estaba la editorial, que la manejaba Sergio Galindo, el escritor. Así que para mí fue como un encuentro muy padre, porque era una ciudad con mucha cultura, ya estaba hecho el Teatro del Estado, todavía no lo estrenaban porque los conciertos de la Orquesta Sinfónica se daban en un cine teatro Lerdo que estaba por el Mercado Jauregui. Exacto, ahí era muy viejo, sí. Y a mí todavía me tocó ir ahí a un concierto. Pero bueno, la cuestión es que me encontré con que aquí había gente que escribía, gente que el clima parecido al de Orizaba, que es así como melancólico por la cuestión de la neblina. Ahorita estamos viendo que estamos en pleno verano y sin embargo ahorita tenemos un poco de frito porque la nube fresco, ¿no? Siempre se instala aquí en Jalapa. ¿Le gusta Jalapa la nube? Sí. Y entonces todo eso me gustó, lo verde y todo. Y cuando decidimos casarnos, pues le dije a Fernando, vámonos a vivir a Jalapa, que estamos haciendo aquí en la Ciudad de México. Muy adelantada, ¿no? Para la época, porque mucha gente justamente aspiraba a la Ciudad de México. Sí, yo de hecho, sí, digamos que
pierde uno algo porque la Ciudad de México, pues realmente en nuestro país, digamos que no es una crítica, pero es el Rancho Grande, o sea, la capital del país concentra mucho y no, a veces es un poquito como, digamos, el egoísta en cuanto a extender todo hacia los alrededores, ¿no? Pero nosotros también tenemos lo nuestro, entonces nosotros pensamos, pues, si en este lugar, que en donde ya hay una editorial y donde hay tantos artistas, donde hay gente interesante con la que puede uno ir al café y platicar de cosas interesantes y todo, pues entonces vámonos a quedar aquí, ¿no? Y ya desde entonces, pues, escogimos este lugar que es precioso y desde entonces y un lugar para aquí. vivir precioso, además. Sí, claro. Allá en el viejo camino a Cotepec, en Briones. No voy a dar la dirección. Estamos haciendo bromas sobre pues la inseguridad y la forma diáfana en que muchos de nuestros entrevistados de pronto dan datos personales que pues, se han tenido que editar. Digo, con perdón de todos ustedes, pero es mejor así. Oye, yo quiero comentar con nuestros seguidores, con nuestro auditorio, una parte que es muy importante y la leía en una entrevista que te hizo una mujer de apellido extranjero, muy interesante, que habla sobre el cambio del muralismo y de la expresión artística con mensaje político, reivindicatorio, que se produce hasta los 50, mediados principios de los 60, y un cambio gradual de nuevas formas de expresión que tienen que ver ya con la libertad del artista, en cuestión de la cual tú formas parte, José Luis Cuevas, el propio Tamayo, que dicen, no vamos a jugar la tendencia muralista porque no queremos, porque se vale también la libertad y la individualidad. ¿Cómo te libras, digamos, de esa tendencia que era como muy alienadora para muchos artistas? Bueno, a mí, yo tuve la experiencia de que estudié en la Escuela de la Esmeralda cuando estaba en el Callejón de San Fernando, ahí en el mero centro de la Ciudad de México. Gracias a mi madre, porque mi mamá le gustaba mucho la pintura y a mí me vio desde niña que yo lo que hacía era estar dibuje. Y entonces logró que me admitieran en la Esmeralda de 13 años. Ajá. ¿13? 13. O sea, yo no hice la secundaria, te confieso. Entonces, porque dijo mi mamá, pero ¿para qué? Porque todo lo aprendes. Mis padres tenían una biblioteca increíble, siempre leímos, siempre aprendimos música, informados y todo. Y dice, pues tú dedícate a lo tuyo. Cosa muy rara en padres de familia, ¿no? Y en la actual. Hay muchos padres que no quieren que sus hijos estudien arte porque se van a morir de hambre, según ellos, ¿no? Pero bueno, esa es la tónica general. Pero en este caso era al revés. Ellos lo que querían es que nosotros estudiáramos arte. Por eso, de hecho, dejaron la ciudad de Orizaba para trasladarnos a la Ciudad de México, en donde estaba todo, realmente. Claro. ¿Y se va toda la familia? Sí, todo. O sea, ¿cuántos eran el papá, mamá? Pues es que es una familia pequeña. O sea, dentro somos 6 hermanos, pero pequeña me refiero a que no somos de esas familias que están los primos y los tíos y los muéganos, ajá. Nos fuimos nosotros, nuclear. Ajá. Sí, el núcleo de la familia, nos trasladamos a México. Y entonces allí, mis maestros de esa época, estoy hablando de los 50, todavía me tocó un día ver a Frida Kahlo, que visitó la Esmeralda en silla de ruedas. ¿Y si era impactante? Como persona no, o sea, realmente lo que puede impactar es lo que hizo, su vida, su obra. No es que fuera pobrecita, ahorita la han popularizado hasta llegar al punto de la vulgaridad. Eso a mí me choca, pero pues ni modo. Pero es el precio de la fama, claro. Aunque sea póstuma, pero ni modo.
Pero estaban maestros que eran muy buenos pintores de la escuela mexicana. Volvemos a lo que tú estabas hablando. Estaba Nicolás Moreno, que era un paisajista. Estaba Feliciano Peña, que también hacía murales. Estaba Pablo O'Higgins, que era litógrafo, grabador, pero también él nos daba clase de muralismo en la Esmeralda. Yo en ese momento hacía mi forma de pintar y todo, yo me iba mucho a los pueblitos que eran alrededor de México. Esa Ciudad de México de esa época era realmente bellísima, tenía unos cerros preciosos que ya no existen, y acueductos y lugares muy bonitos como para dibujar. Y yo me empecé a fijar en los niños, fue muy curioso porque dibujaba yo niños. Además el niño mexicano es muy bonito. Preciosos, son una cosa divina. Las caras redondas, los ojotes. Y entonces me los sentaba yo ahí en las piedras, los dibujaba y luego les daba dulce. Yo llevaba unas bolsas ya preparadas con caramelos para ya que me habían posado, pues darles sus dulcecitos, ¿no? Y eso me gustaba mucho, pero todo lo hacía yo en esa época, en ese mismo estilo de la Escuela Mexicana de Pintura, de la flor, ¿no? El cempasúchil, todo lo que canastito, la raíz, señora ¿no? tejiendo el petate, todas esas cosas. Ya cuando terminé la escuela, yo empecé a sentir una insatisfacción. Ya eso a mí no era por ahí, como que yo de Orizaba traía un bagaje de una cuestión onírica que es causada por ese encierro, que cuando está la lluvia, el chipi-chipi, la lluvia, la neblina, ajá, y que obliga a estar a uno encerrado. Y mi mamá que nos contaba cuentos de espantos. En mi casa, sí. Los sueños y la magia. Mi casa era una casa muy, muy grande allá en Orizaba que espantaban, efectivamente. Todas tenemos, mis hermanas y yo, las mayores, ¿no? Tenemos nuestras experiencias de historias. Y aparte, pues mi mamá nos hablaba que las ánimas benditas y que la Llorona, nos contaba todas esas historias. La emparedada. Entonces nos alimentaba esa parte, ¿no? De esa imaginería que es muy mexicana también. Y cuando yo terminé la Esmeralda, uno de mis compañeros, que era Luis López Loza, él es un pintor muy reconocido. Él también hacía grabado, porque me dijo, ¿por qué no te vienes al taller de grabado de Guillermo Silva Santamaría, que se lo da en la Ciudadela? Es de Bellas Artes, y él me invitó. Y entonces ahí fue donde ya yo quedé como atrapada en el grabado. Me encantó, fue una cosa nueva, una técnica nueva, algo que me abrió como otro mundo, porque ahí tienes las tintas que te dan una cosa como un fondo oscuro, y de allí yo empecé a sacar esas cosas que traía yo de esa infancia muy rica en historias y en sueños, y entonces de ahí empecé un poco ya, eran los mismos niños, pero ya no era el niñito que está junto al... que atravesaba paredes. Exactamente. Entonces ya de ahí yo empecé a sacar este mundo. Luego allí mismo conocí a Emilio Carballido, el dramaturgo que él nos propuso a un grupo que estábamos allí en la Ciudadela. Estaba Marta Palau, Fernando Vilchis, que después fue mi esposo, Guillermo Barclay, que luego fue escenógrafo, a que por qué no ilustrábamos poesía, poesía mexicana. Y él fue como que fue el que nos sugirió a cada uno. Y a mí me regaló las obras completas de López Velarde, que me encantaron, todos poemas y todo. Y entonces yo de ahí empecé a sacar
motivos para hacer unos grabados. No me digas que ilustraste La Suave Patria. Sí, pero no todas. O sea, hice grabados, no tienen nada, si los ves bien, no tienen mucho que ver con eso. Simplemente te servían como motivo. Ajá. Y luego hicimos una exposición. A Fernando le dio poesía náhuatl y Billy Barclay era Sor Juana Inés de la Cruz. Y Marta Palau era Gilberto Owen. Entonces, cada quien hizo sus propias interpretaciones en grabado. Y eso se exhibió en la Casa del Lago, que en esa época era padrísima, también estaba allí. ¿No? Estaba Tomás Segovia, el poeta, y Juan Vicente Melo, otro veracruzano, pero que estaba allá. Y ellos estaban manejando en donde la Casa del Lago, en donde se hacía. Arreola iba mucho porque creo que también le gustaba a él el ajedrez. Había un club de ajedrez allí, era un gancho muy bonito porque siempre había gente, ¿no? Siempre se las arreglaban para que siempre hubiera gente que eran los ajedrecistas que siempre estaban ahí en los jardines. Te metías en una exposición. Exactamente, y había conciertos y había ahí se presentó mucho aquel movimiento de poesía en voz alta, que estaban muchos actores. Marta Verduzco, estaba Raúl Dantes, Meche Pascual, pues eran varios, ahorita desgraciadamente se me van los nombres, pero pues ya pasaron bastantes años, pero entonces todos íbamos a eso. Había una cuestión muy interdisciplinaria, porque de pronto Emilio, que nos metía a los ensayos generales de obras de teatro, por atrás, ¿no? Como que pues uno no tenía dinero tampoco en esas épocas para estar pagando un boleto para entrar al teatro, pero como Emilio conocía a todo el mundo. ¿Cómo eran cuántos iban tras bambalinas? Tras bambalinas. Claro. Que es más atractivo, que es más interesante porque ves sí, que hay debajo de la falda. Claro. Lo mismo hacíamos, por otro lado, con mis hermanas que iban al Conservatorio Nacional de Música y conocían a músicos de la Sinfónica, y entonces también nos metían por atrás los músicos porque había muchos italianos muy coquetos, ya grandes los señores, pero pues como mis hermanas eran jovencitas, estaban muy guapas, pues vénganse para acá, por atrás siempre tras bambalinas. O sea, también mi obra tiene ahora mucho que ver con el teatro porque esa vida tras bambalinas es otra cosa que estar yendo al teatro a ver obras de teatro. No es lo mismo sentarte a ver una obra que estar atrás viendo a los tramoyas, toda la gente que ves todo. Interviene. Es como una cirugía, ¿no? ¿Ves exactamente, sí. Del cuerpo humano, ¿no? Y a mis hijas pues ya les pasó lo mismo aquí porque ya son jalapeñas. Fernando estaba también aquí cuando Roberto Bravo Garzón, que estaban manejando muchas cosas del teatro. De cultura, además, ¿no? Y estaba también Guillermo Barclay, y estaba Manuel Montoro, que pusieron obras y hasta ganaron premios nacionales. En esa época la Orquesta Sinfónica de Jalapa ganó un premio nacional. Ellos ganaron premios con dos obras muy importantes, una que era Emigrados, de un polaco, Mroczek, y ganaron otra obra con otro premio con Sacco y Vanzetti, que la presentaron en México. O sea, es un mundo que gran floreció todas las artes desde la Universidad. Sí, porque en esa época oro, ¿no? La Ciudad de México, a pesar de que ya era muy grande, no obstante, había núcleos en donde la gente se reunía, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba el Café de Chufas, que estaba ahí en López, a donde iban todos los caricaturistas. Iba Guasp, Freire, Cabral.
muy bonito eso. Entonces, si tú querías verlos, pues te ibas a tomar ahí tu cafecito, ¿no? Aunque no les hablaras, era bonito estar viendo gente conocida, ¿no? Del medio. Siento que la Ciudad de México en esa época tenía la dimensión ideal, porque tenía la cosmovisión, era cosmopolita, pero tenía dimensión humana, podrías encontrar, hoy te pierdes. No, pues ahora no, ahora ya no. Los músicos estos italianos de los que te hablo, que ellos iban al Café Madrid, había un café también en López y Altamirano. Estaba en 5 de Mayo, estaba otro café a donde se reunían los bailarines. Era muy curioso porque cada grupo tenía sus preferencias, ¿no? Y todo eso. Entonces era bonito, era muy padre. Y uno, lo mismo, veías danza, que veías teatro, que veías... Y todo eso te llenaba como para lo que tú estabas haciendo. No se trata nada más de ser como un investigador dentro de un cubículo, que estás así, en 4 paredes, así, todo lo que te sale de la imaginación, pero para que la imaginación funcione también bien hay que ver otras cosas. ¿No? Exactamente, entonces eso es para mí. ¿Cuántos años estuvieron, digamos, la etapa Ciudad de México que fue de gran retroalimentación? Pues mira, como dije, yo entré a la Esmeralda en 54. Mis padres les gustaba mucho también el teatro y yo iba con ellos a las obras de teatro. ¿Cuántos años se quedan ahí hasta que se vienen tú y Fernando, por ejemplo, en 63, o sea, es una década después. Nos casamos en 63, en el 63. Yo, o sea, la etapa esa de la Ciudadela fue de 3 años exactamente. O sea, yo entré terminé la Esmeralda en el 59, hice mi primera exposición ya como pintora. ¿Qué edad tenías? 19 años. Qué maravilla. Y ya 19 años tu primera exposición. ¿Individual? Ah, sí. Y la presentación me la hicieron el doctor Atl y Siqueiros. Nada más Siqueiros y Atl. Mi mamá era muy lanzada, como que le encantaba también todo eso, todo lo del arte. Ellos escribían, mi mamá en Orizaba, se oía mucho el tableteo de la máquina de escribir, que podía ser infernal, porque se escribían de noche. Todo el tiempo. Y no tienes idea, el ruidito ese taca. Pero pues por otro lado está padre porque ellos escribían, ¿no? Mi papá escribía en el dictamen, ponía Mira qué hacía comentarios sobre literatura, le gustaban mucho los escritores del siglo de oro español y escribía mucho sobre Lope de Vega. Como podemos darnos cuenta, amigas, amigos de Café Ciudadano, tiene mucho que ver el entorno de la familia Tarragó fue un entorno de cultura, un entorno de consumo de cultura y de creación posteriormente, ¿no? Sí. Fíjate, yo recuerdo ahora que estamos hablando y que estás comentando de tu madre, que fue muy amiga de Gabriela Mistral, que estuvo en tu casa viviendo la Premio Nobel de Literatura de origen chileno, una poeta, educadora. Platícanos un poco de eso, porque es tan interesante, gente importantísima a nivel mundial que ha pasado por estos lares y desconocemos tanto. Porque esa época, esos años eran los años 40. Yo nací en 1940 y cuando yo tenía como 8 o 9 años fue cuando Gabriela llegó a Veracruz. Ella padecía del corazón, la Ciudad de México ya tenía fama de que era muy peligrosa para las personas que tenían un padecimiento del corazón por la altura de la ciudad. Pero aparte había otra circunstancia, que en esa época la gente no volaba, no había, los vuelos eran muy escasos, viajaban por barco, entonces llegaban los barcos a Veracruz. Mi papá en Orizaba tenía un grupo de personas también, unos músicos, otros que escribían, que les interesaba el arte,
Y entonces aprovechaban cuando se enteraban que alguien venía, un músico de la talla de Pablo Casals o Zabaleta, que era un arpista español muy bueno, Lupe Serrano, que era una bailarina, Alicia Alonso con su ballet, que iban a México, pero como llegaban a Veracruz, pasaban a Orizaba, y entonces ellos arreglaban de manera que se quedaran dieran una función, ¿no? En Orizaba, tanto en el Teatro Llave como en el Club Moctezuma. Había un club que era de la cervecería Moctezuma, en donde también se daban recitales y estas cosas. Entonces ellos se las arreglaban para eso. Y cuando se enteraron... Llevaban a personajes exactamente, de la cultura a Orizaba. Cuando se enteraron de que Gabriela estaba en Veracruz, mi papá la fue a ver allá. Luego hubo una reunión en Fortín, en el Hotel Ruiz Galindo. Este era un hotel muy sui generis que tenía una alberca enorme y la llenaban de gardenias, porque la gardenia es el símbolo, ¿no?, de ese lugar, de Fortín. Entonces siempre era un olor. Famosísima a nivel nacional, yo recuerdo. Y yo ahí la conocí porque yo venía de Paso del Macho, mi mamá era del pueblo de Paso del Macho, a donde nada más se llegaba en tren. Y yo había estado con mis tías, me mandaron traer y ya me recogieron ahí en la estación para ir a la... ¿Y ahí conociste a la Premio Nobel? Ahí conocí la... Ya era premiada para entonces, ¿verdad? Sí, ya ella era Premio Nobel. Y era una persona, para la edad que teníamos, era un poquito como tremebunda, o sea, una persona que era muy austera en su aspecto. ¿Seria? El pelo canoso muy cortito, usaba traje sastre de casimir, de ese que antes era así como con unas rayitas. Listado, sí. Ajá. Y pero era muy afable, su manera de hablarle a uno y todo era muy afable. Entonces ya se quitaba esa impresión. Me estoy acordando que ustedes caminaban de su mano por el malecón de Veracruz y les decía que la isla de sacrificios... No, ahorita es al revés. Es al revés. Ahorita te voy a ver, estuvieron en un momento dado, mi mamá, ella y yo y los que me siguen para abajo, que eran Nuri, mi hermana, yo le llevo 4 años, y luego estaba mi hermano Ernesto, que era un bebé, y la nana. Nos fuimos al Hotel Mocambo porque Gabriela allí quería estar trabajando junto al mar, no sé qué. Entonces, en esa época de Mocambo a Veracruz era una carretera, no había nada en intermedio, ¿no? Eran dunas. Sí. Entonces, allí Gabriela a mí me regaló el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Y a Nuri le regaló Peter Pan, que mi hermana tenía entonces 4 años y yo tenía 8 o 9, pues 4 o 5 años. Entonces estaba la isla de sacrificios cuando íbamos. Entonces, como yo le leía a mi hermanita, le leía yo el cuento de Alicia, de Peter Pan. Nuri era la que decía: esa es la isla de nunca jamás. La isla de sacrificios. La isla de sacrificios. Mira, nada más que... Y ya nos llevaban a los portales y yo, como era ya era la más grandecita, me servían mi rompope, porque mi mamá y Gabriela tomaban vinitos dulces, porque a mi mamá le gustaba el oporto, el moscatel, ese tipo de bebidas. Pero fíjese qué curioso que pues con las grandes figuras se puede haber tenido una convivencia tan sencilla y tan afable, sí, ¿no? Muy bonito, sí, fue muy padre y a mí me encantó porque además me abrió ese mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Y llegaste a la gran literatura infantil de manos de una poetisa. Ajá. Bueno, mis padres también nos compraban nuestros libros nuestros cuentos de hadas. A propósito de eso, yo tuve ahorita como una cosa muy bonita, como
un punto de encuentro con Guillermo del Toro, porque acaba de tiene una exposición en Guadalajara que se llama En mi casa con mis monstruos. Y entonces hay muchas coincidencias en cuanto a eso, aunque yo soy mucho mayor que él, ¿no? De edad. Sin embargo, él también es de una colonia de Guadalajara, vivió con su abuela y compraba también, le gustaban los, que ahora les decimos cómics. Y y entonces él tiene una gran colección de ilustraciones de cuentos de hadas, que eran los que nos él tiene lo hecho por él. Él dibuja, es muy buen dibujante y tiene sus figuras y están presentadas sus figuras, las grandotas como el fauno, el del laberinto del fauno, etcétera. Pero aparte, él se ha dedicado a comprar obra original que fue hecha para cuentos de hadas o de ingleses, de alemanes, de mexicanos, tiene de García Cabral, del Chango Cabral, dibujos fantásticos, todo dentro de lo que es lo fantástico, ¿no? ¿Han tomado ustedes, tú, Leticia, una mujer con un nombre, con un prestigio pues consolidado, ¿has tomado comunicación con Guillermo del Toro? No. Ay, porque es fascinante y además es un hombre generoso que da becas a ¿verdad? Sí, no, y que ayudó a estos niños que nadie los quiso ayudar, ni la CONACYT, para ir a una olimpiada de matemáticas en un país lejano, y él los ayudó. Eso tiene. Lo otro es eso que en mi caso, haz de cuenta que yo estaba reviviendo muchas cosas de cuando yo fui pequeña, ¿no? A mí me encantaban los cuentos de hadas rusos porque salían nombres raros, ¿no? Y la forma en que los contaban, ¿no? Padrecito, madrecita. Y por ejemplo decía en el país, no decía, había una vez, empezaban, en el país de 3 veces 10 y 10 veces 20, había no sé qué, y que la Baba Yaga, y así las brujas dentro de los bosques, esos mundos así muy fantásticos, que sí tienen un poquito de siniestro. Yo cuando empecé también con lo del grabado, un poquito tenía eso porque todavía estando en la Esmeralda, íbamos mucho algunos compañeros y yo a dibujar al Museo de Historia Natural, que era el Chopo. Claro, y el Museo del Chopo, ándale, estaba el dinosaurio, había unos animales enormes como hipopótamos y eso, que eran de taxidermia, estaban disecados. Ya eran muy viejos porque este museo databa casi que de la época de Porfirio Díaz, entonces unos tenían remiendos, cosillitos así, pero ahí y había unas vitrinas de lechuzas, por ejemplo, una de las cuales Gironella pintó una de esas vitrinas y ganó en París una bienal de pintura con un cuadro que el tema era ese, porque es que ese museo tenía, como es todo hecho de fierro, Lo hizo Eiffel, ¿no? Eiffel, ajá. Entonces la luz tenía una manera de entrar por arriba, así como con el polvito ese que se hace, ¿no? De las cosas muy viejas, porque las vitrinas todas eran viejas. Todo era en vitrina, y había fetitos, había esqueletitos de animales, de niños, de todo. Y yo dibujaba todo eso. Y entonces luego eso lo plasmaba en mis grabados de esa época. Yo he escuchado a tus estudiosos decir, bueno, Leticia es proclive a dibujar mujeres mucho y niños. ¿Por qué? Pues porque, primero porque soy mujer. Claro. La segunda, porque en realidad son personajes. O sea, yo cuento historias. Yo siento que lo que hago
es contar una historia con cada cuadro que hago. Y los personajes en realidad, aunque te están viendo a ti, están viendo adentro de lo que está del cuadro. O sea, realmente son parte de son protagonistas. Ajá. Y el niño para mí se me hace espantoso eso de tomarles fotos a los niños y hacerlos que se rían a fuerza. Porque, perdón, soy muy mal hablada. Es veracruzana. Pues sí, aquí ni modo. Sí que pones al niño ante la cámara y a fuerza quieres que se ría. Que se vea feliz. Ya no sale ese niño que hay adentro de él. Ya está saliendo una figura que tú estás construyendo de él. Ficticia. La más de las veces. Yo tengo algunos libros, como me gusta mucho la fotografía, también colecciono libros de fotografía. Tengo fotografías de niños, tengo un libro muy bonito de fotografías de niños del siglo XIX, de fines del siglo XIX. ¿Cómo era? Norteamericano, ¿no? El libro, Sí, dice niños del pasado, se llama. Pues no, todos se ponían muy serios para la foto, porque pues los vestían bonito, les ponían, ¿no?, sus trajecitos y todo. En la vida real? No sabemos, pero lo bonito es ver en esos ojos algo o su semblante te dice mucho más cosas que si tú lo estás haciendo reírse, porque la risa es forzada, no es algo que le sale, ajá. Entonces, esa clase de niños pues me han servido a mí mucho también para mis cuadros. Yo he usado mucho caras de esos niños, de esas fotografías, porque me encantan, porque tienen siempre alguna mirada que por ahí les estás viendo, porque el niño no es un ser inocente. ¿Qué es? El niño trae un bagaje de vidas pasadas y todo. O sea, es inocente en cuanto a porque es personal. Chiquito, ajá. Pero a un niño no le tomas el pelo tan fácil. O sea, tienen su carga que traen con ellos y que también te pueden bailar y te pueden dar la vuelta. Karmas, generaciones, ADN. Sí, y se fijan en todo. Son muy buenos observadores los niños. Nada más que la gente no les hace caso. Ese es el problema. Esa es una cosa interesante lo que dices. Tú destacas a los niños, pero la gran mayoría en la opinión pública, en la sociedad, no les hace mayor caso, No. O sea, se habla como de resolver alimentos, educación y algo de deporte, pero ¿qué piensa, cómo es, qué le rescatas de su interior? Claro, ¿no? Sí. ¿Tú has dado clase a niños? Sí, mucho, me encanta. ¿Te gusta? ¿No es difícil? ¿Más difícil no me gusta, es decir, no me gusta la docencia, así como docencia, pero sí he tenido muchísimos talleres para niños. Pero eso es docencia, ¿no? Es enseñarles, es docencia. Pues no es docencia, más bien hay que ponerlos a que hagan lo que quieran. Realmente el chiste es darles materiales y que ellos desarrollen con eso lo que quieran. No es de... Tienes que hacer el círculo perfecto, no. O sea, ellos tienen que aprender. Tienen que aprender a expresarse por sí mismos. Y la expresión tanto puede ser plástica como escrita, como hay que ponerlos también a escribir, a hacer, y que digan lo que realmente piensan, no lo que ellos piensan que tú quieres que escriban, ¿no? Fíjate qué curioso lo que analizas, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que siento, sin embargo, es que en una sociedad tan cargada de presiones y de responsabilidades como la nuestra, donde es la ciudadanía la que tiene que ver por sí misma, es la ciudadanía la que está a su propia suerte, que ese Estado que tendría que cuidarla y protegerla, pues no da buenos resultados, que andan detrás de la comida, detrás del empleo, detrás de poder sostener la vida, y no atienden a los niños. Las circunstancias se han dado así. Ajá. ¿Qué hacer en estos tiempos? Pues mira, afortunadamente hay escuelas
en las que sí se ocupan de esa parte. Por ejemplo, yo tengo la suerte, bueno, y mi hija Mariana, tienen una escuela en Veracruz que sí les enseñan, o sea, sí enseñan educación, por un lado. Son niños que tú entras a la escuela, te cruzas con uno y te saluda, ¿no? Eso ya es un muy gran avance. Aparte, síntoma. Sí los ponen a hacer ensayos sobre algo, hacen clases como presentaciones sobre determinados temas, puede ser ciencias, puede ser matemáticas, puede ser en inglés porque es bilingüe. Ahora, esta escuela es particular. Yo pienso que ya en las escuelas de gobierno es donde ha habido, en general, debe haber, ¿cómo se llama? Hay excepciones, ¿no? Tanto hay excepciones que últimamente sí están saliendo muchos niños jóvenes que han estado siendo aceptados en universidades de Estados Unidos, de las meras, que es como estos que fueron a la Olimpiada de matemáticas, pero que desgraciadamente no hay un apoyo real para ellos. Estos niños, cuando ya sean los científicos que van a ser o los artistas que van a ser, se nos van a ir, se van a tener que ir a otro lado, porque aquí no se le da importancia, la importancia que tiene la educación real, ¿no? Que es la que interviene la cultura. Ahorita yo creo que prácticamente un 80% de los niños no ha oído música clásica, por ejemplo. Y dices, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Qué está pasando, no? Ya la música clásica ya es obsoleta. Se está educando a la gente con una cosa espeluznante que se llama reggaetón. Que no es educación, es al revés. O sea, la mujer es misoginia, la mujer está aceptando ese papel. Para mí es muy grave. Yo no soy partidaria de celebrar el Día Internacional de la Mujer, porque la mujer actualmente no está dando muchas muestras en general de estar tomando cartas en ese asunto. Se quejan mucho de la violencia de género, pero ellas lo están generando, porque ellas son las que están educando al macho que les va a pegar con sean grandes, ¿no? O sea, tiene que haber perversa, es un círculo vicioso, ¿no? Ajá, pero eso es porque se ha eliminado la cultura de las escuelas. Cuando yo era chica había conjuntos corales en mi escuela, en nuestras escuelas, a todas nosotras. No, pero además era normal para todos, me recuerdo en Jalapa, ir al conservatorio. Vaya, pues no sí. era algo especial, vas al conservatorio, era como decir, voy a clase de álgebra, ¿no? Ajá, claro, sí. Y tocabas piano, tocabas violín, o por lo menos le hacías el chunta y el solfeo todo mundo, ¿no? Eso. Y eso ya cambió. Ya ¿Cómo no está hay la historia, la realidad para concluir esta conversación que debe de ser en muchas partes porque da para mucho? ¿Cómo está la situación de la comunidad artística en el estado de Veracruz hoy día? Comparado, te pregunto a ti que lo has vivido una época muy plena de mucha realización. ¿Cómo la sientes hoy y si hay posibilidades de que esto pues se recomponga o qué? Yo creo que aquí en Jalapa, y en la ciudad de Veracruz y en el resto del estado, sí hay mucha gente muy talentosa que sí está trabajando, están haciendo arte. Lo que noto es un cierto aislamiento, no volvemos a aquella época dorada de la Ciudad de México donde nos reuníamos los pintores, acá cada quien está por su cuenta. Yo misma, yo estoy en mi taller, yo estoy pintando y todo, pero no tenemos algún movimiento que se haya formado que ayudaría, real, ¿no? Porque hay ahorita desgraciadamente estamos como indigestados
de información, de desinformación, de muchas cosas que no tienen valor, te están tomando como valores, ¿no? Ejemplo. Pues ejemplo, la violencia está como de moda, ¿no? O sea, la gente terrible, ¿no? prefiere un muchacho ser violento, ser delincuente, que hacer algo, crear algo con su propia persona y eso. Pero por eso, porque hay una cuestión de que todos estamos como muy disgregados. Otra cosa que me parece terrible, que todo el mundo prefiere quedarse en sus casas, que en presionar y combatir esa violencia que pasa a ciertas horas, con más aislamiento, con menos vigilancia. Sí, porque deja de salir la gente. La ciudad de Veracruz tiene cierta ventaja todavía, porque la gente en Veracruz, con el calor y todo, se ven obligados prácticamente a salir de sus casas, andar, si tú sales a las 12 de la noche, todo lo que es el bulevar, el malecón que da al bulevar, que el paseo del bulevar, ves mucha gente que está ahí pasándola bien, hay vida. Cuando la gente anda en la calle, también pasan menos cosas terribles, como han empezado a pasar aquí en Jalapa. Terrible, que se oscurece y la gente ya no sale, porque... Es como una respuesta, es como una resignación. Que exactamente, es lo que a mí me preocupa. sí. La gente se resigna, sabe que si sale a cenar, que si sale al teatro, que si salen los muchachos a divertirse, a reventarse como tienen derecho, sí, el riesgo se incrementa, entonces prefieren se encierran, sí, en casas o no hacerlo. Ajá. Eso es quitarle vida a una ciudad. Sí, ¿no? Ahorita ha habido casos así muy recientes que a mí me han causado mucha impresión y mucho miedo. Es horrible tener una sociedad que viva del miedo, ¿no? Que esté inmersa en el miedo. Yo cuando llegué a Jalapa también era otra de las cosas muy padres. Estábamos toda la noche platicando en el Parque Juárez, por ejemplo, nos sentábamos en las banquitas y guiri, ni tomar ni nada, estábamos platicando. No necesitábamos ningún estimulante más que el estímulo de nuestras cabecitas, que soltaban las ideas, ¿no? Y de lo que se podía hacer, de lo que comentábamos, sí, claro. O alguien estaba con una guitarra y se ponía a cantar. Era muy bonito. También en La Esmeralda, cuando yo estudié, había muchos pintores como Francisco Corsas, que tocaba la guitarra y cantaba increíble, ¿no? Y esas cosas se han perdido, ¿no? Ahora, ¿qué se ha ganado? ¿Qué podemos rescatar? Porque dicen, regla número 1 cuando pasas de los 22. No digas que todo tiempo pasado fue mejor. No quiero decirlo, pero ¿hay algo que sea mejor hoy día? La comunicación, la información, tratando de ver. Pues lo que te digo, mira, sí hay, y el chiste es que haya más gente que se vaya por allí. Por ejemplo, digo yo, uno no habla más que de lo que tiene más cerca. Yo, por ejemplo, ahorita tengo uno de mis nietos, tengo varios nietos, uno es un ejemplo de alguien que no nada más está con la tablet o con el celular, sino sí lo usa, pero se informa de cosas. Y entonces él, por ejemplo, le gustan los peces. Empezó con el gusto por los peces desde muy chiquito. Su papá se lo empezó a fomentar. Tiene muchas peceras en su casa. Viven en una casa muy chiquita y llena de peces. Y ahora está cultivando plantas para acuarios y para acuáticas. La visión creativa está ahí. Entonces yo tengo una alberca que la hicimos cuando pues antes todo era como más fácil en cuanto a económicamente, ¿no? Ahorita esa alberca ya es un elefante blanco, porque pero la puedes volver un espacio, la vamos a volver estanque de plantas y eso, con él. Entonces, me hace que esas cosas, pero de eso no es el solo, ya hay muchos niños
o jovencitos que sí están haciendo estas cosas. Eso es lo que uno siempre, sí tenemos ese orgullo de que sí tenemos tanta gente que es tan talentosa, que está haciendo tantas cosas, y sí que haya las instancias que en vez de estar pensando en su propio beneficio, y que pueden dar ayuda a eso, que lo hagan, ¿no? Pues sí, pero Estado, las del instituciones Estado, que pues no sí. están ahí por concesión graciosa, sino Ajá. con una responsabilidad, Exactamente, con una obligación. sí. ¿Cuándo te presentas? ¿Dónde te presentas? Ya está terminando nuestra entrevista. Pues tuve invita a nuestro público. La última exposición fue en el Salón de la Plástica Mexicana. ¿Qué viene? Esa misma exposición se va a presentar el 21 de agosto en el campus de la UNAM, que está en Acatlán, muy bien. allá también, que ya es Estado de México, es por donde están las torres de satélite, en esa zona. Yo no conozco ese campus, por allá. pero... ¿Y por acá qué tenemos? ¿No viene pronto? Pues yo ahorita nada más tengo un encargo de una empresa privada que me encargó unos cuadros muy grandes que... Totalmente Leticia. Sí. Amigas, amigos, esto ha sido todo por hoy. Despídete, Leti, de todos. Pues muchas gracias por la paciencia de escucharme Cafecito. y el cafecito, que aquí siempre nos gusta mucho. A mí me encanta Coatepec, que toda la ciudad huele a café, porque ahí tienen los beneficios de café y consuman café, que es rico. Perfecto. Nos vemos la próxima semana.